Y si esas palabras no se dicen, la profecía no se cumple. Así lo dice Juan. Es el principio de lo que es indispensable. Es ese para qué que hemos leído. Para que se cumpla. ¿Para que se cumpla qué? Para que se cumpla sed tengo. Si está el sed tengo, se cumple. Y si no está, no se cumple. Y no están en la profecía las palabras, pero son absolutamente indispensables. No pueden dejar de estar para que la profecía se cumpla. Y si volvemos al pasaje que teníamos de Juan, vamos a volvernos a fijar, para entender esto un poquito mejor, en la otra profecía, en la del versículo 24. Porque hemos visto que en este pasaje de Juan 19, en estos 7 versículos, del 23 al 30, encontramos 2 profecías. Pero con un elemento distintivo importantísimo, que es el que ahora consideraremos. Aunque las 2 son de parte de Dios y las 2 se cumplen. Fijémonos en la primera. Y dijeron entre ellos, como ya habíamos leído, no la apartamos sino echemos suerte sobre ella de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suerte. Salmo 22, 18. Esta profecía, diríamos que es una profecía, el Señor me tenga esta misericordia, dicho con toda reverencia, es una profecía de concepto sencillo, dentro de todo lo que son las tremendas profundidades de Dios, en el sentido que es una profecía que Dios, que conoce todas las cosas, 1000 años antes de que ocurran aproximadamente, que es cuando David escribió estas 2 profecías, en los Salmos 22 y 69, Dios, que sabe todas las cosas, profetiza lo que un día ocurrirá en la cruz. Porque Dios sabe lo que allí pasará. Y sabe que cuando el Señor esté crucificado, habrán 4 soldados que se repartirán entre sí sus vestidos y que habrá una túnica, una ropa, como dice en el Salmo 22, que no la partirán porque es cosida de arriba abajo de una sola pieza y que echarán suertes para ver de quién es. Dios sabe que esto es lo que en la cruz ocurrirá y 1000 años antes lo profetiza a través de su siervo David. Y cuando llega el momento de la cruz se cumple exactamente como el Señor había dicho que sería, porque el Señor es presciente, que significa que sabe lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Pero esta es una profecía que no necesita un elemento motivador en el momento de la cruz para que se cumpla. Por eso digo, con toda reverencia, que forma parte de un concepto sencillo de la profecía. Pero ahora vamos a la del versículo 28, que contiene un elemento diferente, que es una profecía de respuesta condicionada. Es decir, que necesita que se produzca algo de parte de alguien, que alguien promueva algo para que la profecía se acabe cumpliendo, que es lo que hemos leído. Para que la escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. La profecía decía, en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero esa profecía, para que se cumpla, necesita un elemento condicionador. Ha de haber una respuesta condicionada. El Señor Jesús tiene que promover algo para que se produzca lo que ha de ser, que entonces será el cumplimiento de la promesa, que es que alguien, o más de alguien, le dé a beber el vinagre. Por eso que estas palabras del Señor Jesús son totalmente indispensables para desencadenar los acontecimientos que concluirán
con el cumplimiento de la profecía. Y por eso decíamos, si el Señor Jesús no dice las palabras, la profecía no se cumple. Son totalmente imprescindibles. Así lo expresa Juan en el Evangelio, así se desencadenaron los acontecimientos y así se cumplió. Por eso el Señor Jesús habla, por eso el Señor Jesús dice, sed tengo. Y cuando Él dice estas palabras, hay alguien que escucha. Y conforme a lo que escucha, reacciona. Y conforme a la reacción, actúa. ¿Y actúa en qué forma? Ya conocemos la lectura. Había un vaso de vinagre, moja una esponja y con un hisopo se le acerca al Señor Jesús para que beba. Y el Señor Jesús bebe y se cumple la profecía. Y entonces, sí, cumplida, el Señor Jesús puede decir consumadas. Fijémonos en la importancia de estas palabras del Señor para que la profecía se cumpla. Y es del todo importante que veamos que la iniciativa para el cumplimiento de ella, Dios no la deja en ningún hombre. La iniciativa solamente la puede tener Dios. Por eso es el Señor Jesús el que dice, sed tengo. El Señor Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos, poco antes de ascender al cielo, les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos del cumplimiento de las cosas solamente están en la potestad del Padre, en la potestad de Dios, de nadie más. No hay ningún hombre que establezca los tiempos de nada. Solo el Padre tiene la potestad del establecimiento de los tiempos de todas las cosas. Y los tiempos se van sucediendo conforme así Dios establece. Aunque el hombre piense que tiene el dominio de las situaciones y que gobierna las cosas y que quita reyes y pone reyes, los tiempos son de Dios y nada más que de Él. De manera que Dios en ninguna manera puede dejar en manos del hombre la iniciativa del cumplimiento de esta profecía, porque el hombre ni puede ni sabe. Solamente Dios puede y sabe, porque suyos son los tiempos. ¿Cómo alguien de los que estaban allí, de toda la gente que allí había, se le podía ocurrir decir, mira, ahora voy a darle a beber vinagre a este moribundo para que así se cumpla algo? ¿A quién se le va a ocurrir semejante cosa? Para que él tenga la iniciativa de decir, voy a hacer esto para que se cumpla tal otra cosa. Es imposible. Pero aún en el caso, pongámonos, de que a alguien casualmente se le ocurriera hacerlo, aún así, ese alguien no sabría el tiempo exacto en que tenía que hacerlo. Porque el darle a beber vinagre no se trata solamente del hecho de dárselo a beber. No es solamente el hecho, es que todos los hechos en Dios tienen un momento exacto de cumplimiento. Y tiene que ser en el momento exacto. Así que, ¿cómo alguien, aunque a alguien se le ocurriera, se me ocurre hacer esto? ¿Cómo iba a saber el momento exacto en que eso lo tenía que hacer? Eso solo lo sabe Dios. Por eso la iniciativa solo la puede tener el Señor Jesús cuando dice, sed tengo. Porque si alguien le da a beber vinagre al Señor Jesús y se lo da a beber antes de tiempo, pongamos por caso en el inicio del momento de la crucifixión, cuando el Señor Jesús no está en la experiencia profunda de tener la sed, sí, le da a beber el vinagre, es verdad, pero no se lo hubiera dado a beber
en el momento exacto. Porque la profecía no dice solo, me dieron a beber vinagre. ¿Cómo dice la profecía? En mi ser me dieron a beber vinagre. Así que el momento es preciso y exacto, y es cuando el Señor tiene sed. Y es entonces solamente cuando la profecía se puede cumplir. De manera que solo en el Señor Jesús, que sabe todas las cosas y los tiempos, está el cumplimiento de esta profecía. Así que vemos que cuando el Señor dice sed tengo, no solamente está expresando una necesidad física, porque tiene sed. En esas palabras está manifestándose todo el poder y todo el señorío de Dios en todos los tiempos y sobre todas las cosas. Nos damos cuenta en unas palabras que a nosotros nos parecerían de flaqueza, porque fue crucificado en flaqueza, como dice la Escritura. En esas palabras que a nosotros nos parecen las de mayor flaqueza, en ellas va todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios, todo el señorío de Dios, gobernando plenamente el hecho de la cruz. Fijémonos cuánta maravilla de la ciencia de Dios hay en cada una de las palabras de la cruz. Lo que a nosotros nos parecería de toda flaqueza y de toda lástima, no nos damos cuenta de que todo el señorío y todo el poder de Dios está en esas palabras del Señor Jesús, sed tengo. Porque al decirlas, se abre la puerta al cumplimiento pleno de una profecía dada por Dios 1000 años antes.